Me llamo Eduardo Mendoza, tengo 85 años, y esta es mi historia. Una historia que durante décadas mantuve guardada en lo más profundo de mi corazón, porque había heridas tan profundas que prefería no tocar. Pero hoy, sentado aquí en esta silla, que perteneció a mi padre, siento que es hora de contarla. Nací en 1939, en un pequeño pueblo de Castilla. Mi infancia transcurrió entre los ecos de una guerra que terminaba y la promesa de tiempos mejores que nunca llegaron. Pero no es de la guerra de lo que quiero hablarles hoy, sino de otra batalla, más personal, más cruel, que marcó cada día de mi existencia. Comenta si tus abuelos también guardaron secretos dolorosos. La infancia perdida. Cuando tenía 8 años, mi padre murió en un accidente en la mina. O eso nos dijeron. Años después descubriría que había sido asesinado por denunciar las condiciones inhumanas en las que trabajaban. Mi madre, María del Carmen, quedó viuda con 4 hijos y sin un centavo en aquellos días. Ser viuda era casi una maldición. La gente te miraba con lástima, pero nadie te ayudaba realmente. Recuerdo vívidamente el día que vinieron a echarnos de la casa. Era invierno. Yo tenía 9 años y vi cómo mi madre lloraba en silencio mientras empacaba nuestras pocas pertenencias en 2 maletas rotas en CTA. ¿Conoces historias similares en tu familia? Déjanos saber en los comentarios. Nos fuimos a vivir a casa de mi tío Ramón, un hombre cruel, que veía en nosotros una carga. Mi madre trabajaba desde el amanecer hasta altas horas limpiando casas, cosiendo ropa, haciendo cualquier cosa por unas monedas. Yo, siendo el mayo ere, tuve que dejar la escuela para trabajar en el campo Ney a los 10 años. Mis manos ya estaban ásperas como las de un hombre adulto. Mientras otros niños jugaban, yo recogía aceitunas bajo el sol abrasador del verano manchego. Cada noche, cuando regresaba a casa, mi madre me curaba las heridas de las manos y me susurraba: hijo mío, esto no será para siempre. Algún día tendrás una vida mejor, pero las promesas de mi madre se desvanecían como el humo cuando mi tío Ramón bebía. Los golpes eran frecuentes, las humillaciones constantes. Recuerdo una noche cuando rompió a propósito la muñeca de trapo de mi hermana pequeña, Elena, solo porque estorbaba en su paso. El llanto desgarrador de esa niña de 6 años aún resuena en mis oídos. Así, esta historia te conmueve. Compártela con alguien que necesite recordar que no está solo. El amor y la esperanza. 12 minutos a los 18 años, conocí a Carmen, la mujer más hermosa que habían visto mis ojos. Tenía unos ojos verdes como las hojas de olivo, y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. Trabajaba en la panadería del pueblo, y cada mañana encontraba una excusa para pasar por allí. Carmen era diferente. No me juzgaba por mis manos callosas o por mi ropa remendada. Veía algo en mí que ni yo mismo sabía que existía. Después de meses de conversaciones robadas y miradas cómplices, finalmente me armé de valor para pedirle que fuera mi novia en Eduardo. Me dijo con esa voz dulce que se convirtió en mi melodía favorita: no me importa si no tienes dinero. El amor no se mide en monedas, sino en la sinceridad del corazón. ¿Crees en el amor verdadero? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos casamos en 1960, con una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. No teníamos mucho, pero teníamos todo lo importante: amor, esperanza y sueños compartidos. Carmen se mudó a la pequeña casa que había conseguido alquilar con mis ahorros de años de trabajo en el campo. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Carmen quedó embarazada, y recuerdo la noche que me dijo que íbamos a ser padres. Lloré de alegría, pensando que por fin podría darle a mi hijo todo lo que a mí me habían negado. Nació Miguel en 1962. Era un niño hermoso, con los ojos de su madre y mi obstinación. Luego llegó Ana en 1964, y 2 años después, nuestro pequeño José. En nuestra casa pequeña se llenó de risas, de juegos, de esa felicidad simple pero profunda que solo los niños pueden traer. Comenta con el nombre de la persona más importante de tu vida. Carmen era una madre extraordinaria. Cantaba mientras cocinaba, inventaba cuentos para dormir a los niños, y siempre encontraba la manera de hacer que cada día fuera especial, incluso con nuestros recursos limitados. Recuerdo las tardes de domingo cuando íbamos al río. Los niños jugaban en el agua mientras Carmen y yo
Nos sentábamos en la orilla, planificando nuestro futuro. Algún día, me decía Carmen, nuestros hijos irán a la universidad. Tendrán las oportunidades que nosotros no tuvimos. Why yo la crea. Porque cuando ella hablaba, todo parecía posible. Prepárate para la parte más difícil de esta historia. Activa las notificaciones para no perderte el final en 1970. Cuando Miguel tenía 8 años, Ana 6 y José apenas 4, comenzó lo que llamaría el período más oscuro de nuestras vidas. España estaba cambiando, pero no para mejor en nuestro pequeño pueblo. Las industrias llegaron prometiendo progreso, pero trajeron consigo una contaminación que lentamente fue envenenando nuestras tierras y nuestras vidas. A la fábrica de químicos que construyeron a las afueras del pueblo vertía sus desechos directamente al río donde solíamos ir los domingos. El agua cambió de color, primero a un amarillo extraño, después a un gris que daba miedo. Los peces comenzaron a morir, flotando en la superficie como pequeños fantasmas plateados, pero lo peor estaba por venir. Los niños del pueblo comenzaron a enfermarse. Primero fueron fiebres inexplicables, luego problemas respiratorios, después cosas más graves. Mi pequeño José fue uno de los primeros en mostrar síntomas. ¿Has vivido situaciones de injusticia ambiental? Comparte tu experiencia. Comenzó con tos persistente que lo desvelaba por las noches. Carmen y yo lo llevamos al médico del pueblo, un hombre mayor que había visto nacer a 3 generaciones. Es solo un resfriado, nos dijo, pero sus ojos no mostraban la seguridad de sus palabras. La tos empeoró. José comenzó a perder peso, a jugar menos, a quedarse sentado mientras sus hermanos corrían por el patio. Carmen no dormía. Velaba junto a su cama todas las noches, cantándole las mismas canciones que le había cantado cuando era bebé en un día. Mientras José jugaba en el patio, comenzó a toser sangre. Carmen gritó de una manera que nunca había escuchado. Un sonido que venía desde lo más profundo de su alma de madre. Lo llevamos corriendo al hospital de la ciudad capital, a más de 2 horas de distancia. Si eres padre o madre, abraza a tus hijos después de escuchar esto. El médico del hospital era un hombre joven, con cara seria y ojos tristes. Después de varios días de estudios, nos citó en su oficina. Recuerdo cada detalle de esa habitación, a las paredes blancas, el olor a desinfectante, el sonido del reloj que marcaba a cada segundo, como si fuera una eternidad. Su hijo tiene una enfermedad muy grave, nos dijo, sin rodeos. Sus pulmones están severamente dañados por la exposición a químicos tóxicos. No podemos hacer mucho más que tratar los síntomas. Carmen se desplomó en la silla. Yo me quedé de pie, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. ¿Qué químicos? Aunque ya sabía la respuesta, a los análisis muestran niveles altísimos de sustancias que se usan en procesos industriales. Viven cerca de alguna fábrica. Esa noche en el hospital, abracé a mi hijo de 4 años mientras él luchaba por respirar. Sus pequeñas manos se aferraban a mi camisa, y entre jadeos me preguntaban: papá, ¿por qué me duele tanto el pecho? No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que hay hombres en el mundo que anteponen el dinero a la vida de los inocentes? La lucha imposible. Los siguientes meses fueron una pesadilla de hospitales, medicamentos carísimos que apenas podíamos pagar, y noches sin dormir viendo cómo nuestro pequeño José se desvanecía lentamente. Carmen adelgazó tanto que parecía un fantasma de sí misma. Dejó de cantar, dejó de sonreír. Vivía únicamente para cuidar a José de Sidi Axur. Junto con otros padres del pueblo cuyos hijos también estaban enfermos, fuimos a confrontar a los dueños de la fábrica. Era 1971, y denunciar a las empresas poderosas era casi imposible. Pero teníamos que intentarlo. Recuerdo vívidamente el día que fuimos a las oficinas de la empresa en Madrid. Nos habían citado a las 5 de la tarde. Esperamos 4 horas en una sala fría y sin ventana. Finalmente apareció un hombre en traje caro, con cara de desprecio apenas disimulado en caballeros. Nos dijo con una sonrisa falsa: lamento mucho la situación de sus hijos, pero deben entender que nuestra fábrica cumple con todos los requisitos legales. No podemos hacernos responsables de coincidencias. ¿Has tenido que enfrentar la injusticia de los poderosos? Cuéntanos en los comentarios. Coincidencias, gritó Aurelio.
Otro padre cuyo hijo también estaba muriendo. 18 niños enfermos no son coincidencias. El hombre en traje se puso de pie, claramente molesto. Si no están satisfechos con nuestras explicaciones, pueden acudir a los tribunales. Buenos días, caballeros. Y eso hicimos. Gastamos nuestros pocos ahorros en abogados que nos prometían justicia, pero que después de meses nos abandonaron cuando la empresa contrató bufetes más poderosos. El caso se alargó durante años. Mientras nuestros hijos seguían muriendo en José, luchó durante 2 años. 2 años de esperanza y desesperación, de pequeñas mejorías seguidas de recaídas terribles. Carmen nunca perdió la fe. Cada mañana se levantaba, lo vestía con la ropa más bonita que tenía, le peinaba el cabello y le decía: hoy es un día nuevo, mi amor. Hoy vas a estar mejor. En honra la memoria de todos los niños que han sufrido injusticia. Deja en los comentarios. Pero el 15 de marzo de 1973, nuestro pequeño José perdió la batalla. Murió en mis brazos, en esa misma silla donde ahora les cuento esta historia. Sus últimas palabras fueron: papá, ya no me duele el pecho. El funeral fue el día más gris de mi vida, no solo por las nubes que cubrían el cielo, sino porque con José se enterró una parte de nuestras almas. Carmen no habló durante semanas. Miguel y Ana, que entonces tenían 11 y 9 años, se volvieron adultos de la noche a la mañana al ver a sus padres destrozados por el dolor. La segunda tragedia. La historia se vuelve aún más desgarradora. Si necesitas un momento, pausa el video. Pensé que ya habíamos sufrido lo peor que la vida podía ofrecernos. Me equivoco. En 1975, 2 años después de la muerte de José, Ana comenzó a mostrar los mismos síntomas, la misma tos persistente, la misma pérdida de peso, el mismo brillo apagándose en sus ojos. Esta vez, Carmen no pudo soportarlo. El día que el médico nos confirmó que Ana tenía la misma enfermedad que había matado a José, Carmen se desplomó en el suelo del hospital y no pudo levantarse. Sufrió lo que el médico llamó una crisis nerviosa severa. Tuvieron que internarla en la sección psiquiátrica. Quedé solo para cuidar a Ana y a Miguel, un hombre de 36 años, tratando de ser padre y madre, trabajando de día para pagar los medicamentos y velando de noche junto a la cama de mi hija. Miguel, que apenas tenía 13 años, tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían. ¿Alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que creías posible? Comparte tu fuerza. Ana era una luchadora, igual que su madre, incluso enferma. Trataba de consolarnos a nosotros. Papá, me decía con esa voz débil pero llena de amor, no llores, voy a estar bien, y cuando me cure, vamos a cuidar juntos. A mamá visitaba a Carmen en el hospital psiquiátrico, cuando podía. Era desgarrador verla así, ausente, como si su mente hubiera decidido escapar a un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla. Los médicos decían que necesitaba tiempo, que el shock de perder a un hijo y ver enfermo a otro había sido demasiado para ella. Ana luchó durante un año en el que viví en una especie de limbo, dividido entre el hospital donde estaba Carmen y nuestra casa donde Ana se desvanecía lentamente. Miguel se convirtió en mi apoyo, mi razón para no rendirme. Pa, me decía, tenemos que ser fuertes por ellas. A los hermanos mayores a veces tienen que crecer demasiado rápido. ¿Conoces alguna historia así? Ana murió un día de primavera de 1976. Tenía 12 años, la edad en que las niñas sueñan con su futuro, con el amor, con la vida que las espera. Murió susurrándome al oído: papá, cuida mucho a mamá y a Miguel, y no olvides que te amo. Cuando llevé la noticia a Carmen al hospital, algo en sus ojos se apagó para siempre. Entendió sin que yo dijera una palabra. Se abrazó a mí y lloró como solo puede llorar una madre que ha perdido 2 hijos. Pero después de esas lágrimas, algo en ella se rompió definitivamente. Carmen nunca se recuperó completamente. Regresó a casa después de 6 meses más en el hospital. Pero era como vivir con un fantasma de la mujer que había sido. Sonreía mecánicamente. Hablaba cuando era necesario, pero la Carmen que cantaba mientras cocinaba, que inventaba cuentos y que creía que todo era posible, esa Carmen había muerto con nuestros hijos. Los años que siguieron fueron los más solitarios de mi existencia. Carmen vivía físicamente con nosotros,
pero su alma estaba en otro lugar. Miguel creció convirtiéndose en un joven serio y responsable, pero podía ver en sus ojos la tristeza que cargaba por todo lo que había presenciado. La casa se llenó de silencios. Ya no había risas de niños, ya no había planes para el futuro. Carmen y yo nos convertimos en extraños que compartían el mismo techo y el mismo dolor. Por las noches, la escuchaba llorar en silencio, y yo fingía estar dormido, porque no sabía qué hacer para consolarla. Miguel terminó el instituto con las mejores calificaciones, pero cuando le llegó el momento de decidir sobre la universidad, decidió quedarse en el pueblo para cuidar de nosotros. No puedo dejarlos solos, me dijo, y en esas palabras pude escuchar el peso de una responsabilidad que nunca debió ser suya. Reflexiona sobre las personas que han sacrificado sus sueños por cuidarte. Los años pasaron lentos y grises. Trabajaba en el campo como un autómata, regresaba a casa. Cenábamos en silencio, y cada uno se refugiaba en su propio dolor. Los domingos eran especialmente crueles, porque recordaba cuando íbamos al río, cuando éramos una familia completa, y feliz. En Carmen desarrolló una rutina obsesiva de limpiar las habitaciones de José y Ana. En cada día las arreglaba como si fueran a regresar. Cambiaba las sábanas, acomodaba los juguetes. Cuando traté de hablar con ella sobre eso, me miró con unos ojos tan llenos de dolor que nunca más volví a intentarlo. En 1980, 5 años después de la muerte de Ana, Carmen comenzó a tener problemas de salud, dolores de cabeza constantes, problemas para dormir, una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado en sus huesos. El médico dijo que era depresión severa, pero yo sabía que era algo más profundo. Era un corazón roto que había decidido dejar de latir con ganas. A la salud mental es tan importante como la física. Si conoces a alguien que sufre, ofrécele tu apoyo. Miguel se casó en 1982 con una chica buena del pueblo vecino, María José. Fue una ceremonia pequeña y triste. Carmen sonrió durante la boda, pero era una sonrisa vacía, como si estuviera representando un papel que ya no recordaba cómo interpretar. María José trató de acercarse a Carmen, de devolverle algo de la vida que había perdido. Pero mi esposa se había encerrado en un mundo donde solo cabían los recuerdos de nuestros hijos muertos. Cuando nacieron los nietos, Carmen los quería, pero de una manera distante, como si tuviera miedo de amar demasiado y volver a perder la pérdida final. Estamos llegando al momento más difícil. Tu apoyo en los comentarios significa todo. Carmen murió en 1985, cuando acababa de cumplir 48 años. Oficialmente, murió de un ataque al corazón, pero yo sé que murió de tristeza acumulada. Su corazón no pudo más con tanto dolor guardado. La encontré una mañana de abril, sentada en la silla de la habitación de José, con una foto de nuestros 3 hijos en las manos. Tenía una expresión peaceful, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Había dejado una carta sobre la mesa de noche en Eduardo. Decía la carta con su letra temblorosa: perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para continuar. He tratado durante todos estos años de encontrar una razón para seguir viviendo, pero el vacío que dejaron nuestros niños es demasiado grande para mi corazón. Sé que Miguel te necesita, y por eso has sido más valiente que yo. Cuídalo mucho, y cuando llegue tu momento, cuenta a nuestros nietos la historia de sus tíos que nunca conocieron. No permitas que los olviden. Recuerda siempre a las personas importantes que has perdido. Su memoria es eterna. El funeral de Carmen fue todavía más desolador que el de nuestros hijos. Al menos cuando murieron José y Ana, teníamos la esperanza de que el otro progenitor siguiera adelante. Pero con la muerte de Carmen, se cerraba definitivamente el capítulo de la familia que habíamos construido con tanto amor. Miguel lloró como no lo había visto llorar nunca, ni siquiera cuando murieron sus hermanos. Se culpaba por no haber podido hacer más por su madre, por no haber encontrado la manera de devolverle la alegría de vivir. Papá, me dijo el día del entierro, siento como si hubiera fracasado como hijo. No. Miguel, le respondí abrazándolo, tú fuiste el único que nos mantuvo cuerdos todos estos años. Tu madre murió sabiendo que había criado a un hombre bueno y fuerte. Eso es lo único que la consolaba. Después del funeral, Miguel y María José me pidieron que me fuera a vivir con ellos, pero yo necesitaba quedarme en esa casa llena de recuerdos, buenos y malos. Era lo único que me conectaba con la familia que había perdido. La soledad y la reflexión
Los ancianos tienen tanto que enseñarnos. Escucha sus historias antes de que sea tarde. Los últimos 40 años han sido un ejercicio diario de aprender a vivir con la ausencia. He visto crecer a mis nietos. He visto a Miguel convertirse en un padre excepcional. He sido testigo de cómo María José llenó nuestra familia de nueva vida y esperanza ámpero cada noche. Cuando me siento en esta silla converso con Carmen, con José y con Ana. Les cuento sobre los nietos que habrían adorado, sobre los cambios en el pueblo, sobre las pequeñas alegrías que todavía encuentro en cada día. La fábrica cerró en 1990, después de años de protestas y presiones, demasiado tarde para nuestros hijos, pero a tiempo para evitar que más familias pasaran por lo que nosotros pasamos. La justicia llegó cuando ya no nos servía de nada, pero llegó ANCTA. ¿Crees que la justicia tardía sigue siendo justicia? Comparte tu opinión. He aprendido que el dolor no se supera. Se aprende a convivir con él. Que el amor no muere con las personas, sino que se transforma en recuerdos que te acompañan para siempre. Que la vida, por cruel que sea a veces, siempre vale la pena vivirla, aunque solo sea para honrar la memoria de quienes ya no están. A mis nietos me preguntan a veces por sus tíos que nunca conocieron. Les cuento historias de José y Ana, de cómo eran, de los sueños que tenían, y veo en sus ojos la misma chispa de vida que vi en los ojos de mis hijos. Y eso me da esperanza. Miguel se ha convertido en un activista ambiental. Dedica parte de su tiempo a denunciar empresas que contaminan, a luchar por leyes más estrictas, a asegurar que ninguna familia más pase por lo que nosotros pasamos. Es su manera de honrar a sus hermanos, y estoy orgulloso de él. Hoy, a los 85 años, he decidido contar esta historia porque creo que el silencio es cómplice de la injusticia. Durante décadas, guardé este dolor como algo privado, pero el dolor privado que surge de injusticias públicas debe ser compartido. No les cuento esta historia para que sientan lástima por mí. La cuento para que entiendan que detrás de cada estadística, de cada noticia sobre contaminación o negligencia empresarial, hay familias reales, niños reales, sueños reales que se destrozan. Se la cuento para que sepan que el amor verdadero trasciende la muerte, que una familia no se mide por los que quedan vivos, sino por los vínculos que el tiempo no puede romper. Valora a tu familia hoy. Abrázalos. Diles que los amas, porque nunca sabes cuándo será la última vez. Se la cuento para que entiendan que la justicia no es solo una palabra bonita en los libros de leyes, sino una necesidad humana fundamental. Que cuando fallamos en proteger a los inocentes, fallamos como sociedad. Y se la cuento para que sepan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una razón para seguir adelante. La mía han sido Miguel y sus hijos, la esperanza de que las nuevas generaciones construyan un mundo más justo en cada día que despierto. En esta casa llena de recuerdos, elijo recordar no solo el dolor, sino también el amor. Eligió honrar a Carmen, a José y a Ana, viviendo con la dignidad que ellos merecían tener. ¿Qué legado quieres dejar tú? Reflexiona y compártelo en los comentarios. Esta es mi historia, una historia de amor y pérdida, de injusticia y resistencia, de dolor y esperanza. Una historia que forma parte de muchas otras historias similares que nunca se cuentan. Gracias por escucharme. Gracias por permitir que los nombres de Carmen, José y Ana resuenen una vez más en este mundo que los olvidó demasiado pronto. Recuerden, cada día que tienen con sus seres queridos es un regalo. No lo desperdicien en cosas que no importan. Ámenlos, cuídenlos y nunca den por sentado que siempre estarán ahí, porque la vida, por hermosa que sea, también es frágil. Y cuando se rompe, los pedazos nunca vuelven a encajar exactamente igual. Suscríbete, comparte y comenta para honrar todas las historias que necesitan ser contadas, porque recordar es un acto de amor y justicia.